Hola y bienvenidos a la sesión número 14 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la sesión de hoy vamos a seguir platicando un poco del tema de colecciones, collections. En la última sesión terminamos de ver el tema de arreglos. Vimos justamente para qué nos servía, que justamente era para almacenar datos de un mismo tipo de dato, valga la redundancia. Asimismo aprendimos justamente que los arreglos o la posición de los arreglos se le denomina índice y que el índice o el posicionamiento de los mismos empieza en cero. Es decir, el índice 0 es el primer elemento, el índice 2 es el tercer elemento y así sucesivamente. Asimismo vimos cómo podemos agregar elementos, eliminarlos, cómo agregarlos en algún índice en específico o inclusive cómo removerlos en un índice en específico. Entonces, pues básicamente ya es lo más que podemos hacer de forma básica con los arreglos. Entonces, lo que veremos en la sesión de hoy va a ser justamente el tema de diccionarios o dictionaries. Y rápidamente, nada más como recordatorio, no creo que sí medio lo mencionamos en la primera sesión, o al menos en la primera unidad, y es que el diccionario es un tipo de dato que se parece al arreglo, pero digamos que se almacenan dos datos a la vez en lugar de solo uno. O sea, cada posición o cada elemento va a tener dos partes. Una parte que se llama la llave o el key y otra parte que es el valor o el value. Entonces, a cada elemento le debemos asociar una llave o un key para guardar ese valor. Y de esta forma nosotros vamos a poder acceder al valor llamando a la llave. De nuevo tal, este es un concepto un poco complejo o complicado, pero aquí en el ejemplo que tenemos en los slides es el más sencillo. Estamos teniendo una llave de tipo string, en este caso se llama madre, y la llave, que es madre, tiene un valor de un emoji de una mujer. Entonces ya ahí estamos haciendo referencia que, estamos implicando que la llave madre tiene almacenada como valor un emoji de mamá. O así queremos visualizar a este emoji. En el siguiente ejemplo pues, tenemos a una llave que se llama hijo. De nuevo, hijo es de tipo string. Y en hijo estamos guardando el valor de un emoji de un bebé. Entonces, cuando nosotros llamamos al diccionario y le llamamos en la posición, por así decirlo, hijo, ahorita va a quedar un poco más claro ya cuando empecemos a experimentar lo que podemos hacer con diccionarios. Cuando llamamos a hijo, lo que me va a regresar va a ser un emoji, en este caso, de un bebé. Entonces, aquí nosotros podemos tener cuantos elementos queramos en un diccionario, o sea, podemos tener casi infinitos. Pero nada más aquí en este ejemplo lo limité a dos, madre e hijo. Y el cómo lo vamos a declarar, al menos ahorita de una forma bastante sencilla y straightforward, es literal, vamos a poner var o let, depende de si queremos hacer una variable o una constante. Vamos a poner el nombre que queramos. Y la declaración se parece un poco a la de un arreglo. Es decir, vamos a empezar abriendo el elemento. Bueno, vamos a empezar a declarar el diccionario en corchetes cuadrados. Y ya en los corchetes cuadrados adentro es donde va a pasar algo diferente. Pero no tanto a cómo declaramos un arreglo. Entonces, primero tenemos que poner la llave. La llave puede ser de cualquier tipo. Puede ser de tipo int, double, float, string. Entonces podemos poner cualquier llave que nosotros queramos como cualquier tipo de dato como llave. Y en este caso la primera llave es de tipo string. Entonces vamos a poner que la llave sea madre, el valor key. Y después de eso vamos a poner dos puntos. Después de esos dos puntos vamos a poner ahora sí el valor que queremos asociar a esta llave. En este caso un emoji es un texto, en este sentido un emoji si es texto, o es un string. Un emoji lo podemos usar para mandar mensajes ya sea de iMessage, de WhatsApp, Instagram, etc. Entonces es un string. Y adentro ya de este string pues nada más vamos a regresar o vamos a asignar el valor del emoji madre en este caso. Y después de que ya tenemos el key y el value o la llave y el valor, podemos poner una coma y hacer lo mismo con el siguiente elemento que queremos guardar en el diccionario.
En este caso, pues ya vamos a crear la llave hijo. De nuevo es un string. Y entonces tenemos que poner la llave en string. Aquí sí mucho ojo. Si todas las llaves son... Si yo declaro la primera llave como string, todas las demás llaves tienen que ser string. Asimismo con el valor. El valor, si nosotros estamos asignando string en el primer valor, todos los valores tienen que corresponder a este mismo tipo de dato. Entonces ya en el segundo pongo hijo como llave, 2 puntos, y el emoji de bebé como un string. Porque justamente el primer elemento que declaré en el diccionario, el valor lo asigné como string. De nuevo, espero que todo esto quede un poquito más claro ya que veamos cómo lo declaramos y las cosas que podemos hacer con estos diccionarios. Pero de la misma manera que los arreglos, nosotros podemos inicializar un diccionario desde cero. Entonces nada más rápidamente, antes de empezar a ver cómo inicializamos, vamos a pasar a Xcode y vamos a simplemente poner este mismo ejemplo de diccionario que se llame madre, que tiene el valor del emoji madre e hijo y el emoji de hijo. Entonces aquí yo ya creé un playground desde antes, pero la dinámica es la misma. Vamos a ir a File, New Playground de tipo iOS y en blanco. Entonces vamos a empezar con una variable, ¿por qué no? Y vamos a llamarlo the dictionary. Y aquí adentro vamos a abrir las llaves. Y dentro de las llaves quedamos que vamos a tener dos elementos. Uno que se llama llave y otro que se llama value. Entonces la llave habíamos quedado. La quería poner primero que sea madre. Después de eso vamos a poner 2 puntos para decirle que esto es un diccionario. Y adentro de este elemento vamos a poner un emoji. En este caso el emoji de este emoji, ¿por qué no? Y después de eso vamos a poner coma para separar un elemento. De nuevo, esto es un elemento del diccionario. Un elemento del diccionario tiene dos partes. El key o la llave y el valor. Después de esto podemos poner el siguiente elemento del diccionario. En este caso habíamos quedado que era hijo. 2 puntos. Y vamos a poder poner el emoji de hijo o un bebé. Aquí esté. Este bebé puede ser hijo o hija, no importa. Sin ningún problema podemos hacer eso. Y si ahorita corremos este segmento de código, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero puede que se tarde un poco. Recordemos que si es la primera vez que estamos corriendo el playground, se va a tardar un poco en hacer la ejecución. Pero vamos a ver que me va a crear un diccionario. Y este diccionario tiene dos elementos. Tiene un elemento cuya llave es madre y otro elemento cuya llave es hija o hijo, o como ustedes lo quieran poner. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro primer diccionario declarado. Ya estamos declarando un diccionario. Inclusive si nosotros quisiéramos acceder al valor de algún emoji, de hecho ya aquí ya me corrió. Si nos damos cuenta, aquí si yo le doy clic en este recuadro azul, bueno, ahorita ya está azul, pero si no, está grisecito. Si le damos clic, aquí en este segmento me va a decir, oye, este diccionario tiene dos elementos y recordemos que cada elemento del diccionario se divide en dos. Una llave, un key y un value. En este caso, el key hija me lo pone aquí y después el valor ya me pone el emoji de bebé. Y también en key madre me pone el emoji de madre. Si nosotros quisiéramos acceder a algún valor de este diccionario, si yo quisiera, no sé, guardar este emoji en otra variable, decir var mom es igual a lo que tengamos en diccionario, vamos a llamar a diccionario, dictionary, y vamos a llamar a la llave madre. Al momento de que yo hago esto, la computadora va a buscar alguna llave que coincida con la que estoy mandando aquí, en este caso madre. Si nosotros corremos esto, el valor mom que me va a regresar, pues me va a regresar ya el valor del emoji madre. Y aquí está, ya me lo regresó. Entonces, de nuevo, esto es bastante, pues quiero decir un poco intuitivo, pero tal vez no del todo. Pero esto me permite ya tener llaves
más fáciles de identificar que un número. O sea, podemos ver la llave que funcione como un índice, como un número, el índice que conocemos en los arreglos, pero ya un índice más potente, por así decirlo. Yo aquí puedo tener otra variable que se llame bebé, o bueno, baby, y quiero decirle que me regrese el diccionario en la llave que se llama hija. Si yo corro esto, de nuevo, ya aquí mom va a tener el valor de emoji madre y baby va a tener el emoji de bebé. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros podemos hacer con diccionarios a muy grosso modo. O sea, esto es lo más básico, literal. Es como agarrar un elemento de un arreglo mandando un índice. Entonces, al igual que los arreglos, nosotros vamos a querer inicializarlo muchas veces, sin ningún valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, justamente para eso, pasemos rápidamente a los slides. Ok, entonces, cómo vamos a inicializar un diccionario, de nuevo, va a ser de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a, parecido a los arreglos, vamos a crear una variable, una constante, que en este caso yo la llamé new dictionary, y a eso lo igualé a corchetes. Pongo string, que es el valor de la llave, 2 puntos, y el valor de el tipo de dato del valor. En este caso es un entero o puede ser un string, como nosotros queramos. Y después de eso voy a cerrar corchetes y voy a abrir y cerrar paréntesis. Recordemos que estos paréntesis son los inicializadores de cualquier tipo de dato. En el segundo ejemplo vamos a tener de nuevo una var o un let, variable o constante. Podemos llamarlo como nosotros queramos. A esto lo vamos a igualar a tipo de dato, que en este caso va a ser dictionary. Y ahí vamos a abrir con los signos menor que y mayor que. Y adentro de esto vamos a poner primero el valor de la llave, el tipo de dato. Y separado por una coma vamos a poner el tipo de dato que va a ser el valor. En este caso puede ser un string, int, string, string. Pero lo vamos a dejar como string, int. Y después de eso vamos a abrir y cerrar paréntesis. De nuevo, vamos a utilizar un inicializador que ya Swift me está regalando, por así decirlo. Y finalmente la última manera de crear un diccionario, pues va a ser literal, vamos a poner var o let dictionary o my new dictionary o como lo queramos llamarlo. 2 puntos. Y adentro de estos 2 puntos vamos a poner entre corchetes el tipo de dato que va a ser la llave, 2 puntos, tipo de dato que va a tener el valor, cerramos corchetes y eso lo vamos a igualar a corchetes vacíos, pero bueno, no vacíos, vamos a abrir corchetes, vamos a poner 2 puntos y vamos a cerrar corchetes. Lo que estamos haciendo aquí entonces es decirle a la computadora que vamos a crear un diccionario vacío cuya llave va a ser de tipo string y cuyo valor va a ser de tipo entero. Entonces, eso es bastante straightforward, parecido a los arreglos, nada más que ven algunas cosas. Entonces, pasemos al playground para poner a prueba esto que acabamos de ver. Entonces, de nuevo, para inicializar un diccionario, vamos a poner var, lo podemos llamar como nosotros queramos, new dictionary. Esto va a ser igual a la primera forma de inicializar un diccionario vacío. Vamos a poner el tipo de llave, en este caso la llave quiero que sea string, y el tipo de dato que quiero que sea el valor, en este caso quiero que sea un entero, y lo vamos a inicializar con este constructor o este inicializador. Asimismo podemos poner var myDict, y esto va a ser igual al tipo de dato, que en este caso va a ser dictionary. Vamos a abrir con un menor que. Vamos a poner el tipo de dato que estoy esperando como llave. Y separado por una coma. Aquí mucho ojo, aquí es una coma. Vamos a poner el tipo de dato que va a ser el valor. El tipo de dato que va a tener el valor, en este caso un entero. Y vamos a poner el inicializador, estos paréntesis. Y finalmente vamos a poner otro que sea my new dictionary, ¿por qué no? Y esto, acordamos que vamos a poner primero el tipo de dato que va a ser esta variable, 2 puntos. Quiero que sea un diccionario cuya llave sea un string y cuyo valor sea de tipo entero. Y esto lo vamos a igualar
a, abro corchetes, adentro de los corchetes 2 puntos y cierro corchetes. Al momento de que nosotros corremos esto, nos vamos a dar cuenta que aquí en el sidebar derecho me va a poner completamente diccionarios vacíos. Es decir, me va a poner corchetes, 2 puntos, corchetes. Esto significa que es un diccionario vacío. Al nosotros hacer esto, podemos crear, o bueno, podemos tener de nuevo, agregar cuantos elementos queramos sin ningún problema. Pero, pues, justamente vamos a ver el cómo lo vamos a hacer, porque hasta ahorita está bastante complejo. Bueno, no está tan fácil de averiguar cómo vamos a agregar un elemento. Dado que en el arreglo era bastante sencillo, eso nada más era .append. En el diccionario es algo diferente, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a declarar un nuevo diccionario vacío. Podemos ponerle a este arreglo estaturas, ¿por qué no? Y vamos a declararlo de esta manera. Abro corchetes, la llave va a ser de tipo string y el valor va a ser de tipo entero. Es más, pongámoslo, no, así en entero, está bien. Entonces, ahorita estaturas es un diccionario vacío. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a agregar un elemento a este diccionario. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. La primera puede ser justamente llamar a estaturas. Y simplemente aquí nosotros vamos a agregar un nuevo elemento. Una llave. Vamos a agregar a la llave Raúl. La llave Raúl va a tener un valor de unos 65 centímetros. 165 centímetros. Al momento que nosotros hacemos esto, aquí si yo llamo a estaturas, vamos a ver que me agregó un elemento cuya llave es Raúl y cuya estatura es 165 centímetros. Asimismo, podemos agregar cuantas personas queramos. Podemos poner estaturas. Vamos a crear ahora la llave Daniela y lo vamos a igualar a, no sé, tal vez 158 centímetros. Corremos esto y aquí abajo vamos a visualizar que el diccionario ya va a tener tanto el valor de Raúl y el valor de Daniela. Nada más se puede tardar un poco, no se preocupen, pero ya aquí está. Daniela 1.58, Raúl 1.65. Entonces, básicamente así es como nosotros vamos a agregar valores, cómo vamos a agregar valores a un diccionario. Solamente vamos a crear la llave que nosotros queramos. Esta sí es completamente arbitraria. Podemos agregar lo que nosotros queramos. Puede ser estaturas A y 53 centímetros. Y aquí nada más mucho ojo, la llave que queremos aquí sí tiene que ser del tipo que está declarada acá arriba. Es decir, si la llave es un string, aquí sí o sí tengo que mandar un string. Y aquí vemos que A me manda hasta el final, en este caso. Entonces, básicamente podemos agregar cualquier elemento que queramos. Ahorita lo voy a eliminar porque no quiero que mi lista de estaturas se vea afectada con una letra X. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Y pues eso es el cómo vamos a agregar elementos. Ahora se han de preguntar cómo podemos actualizar algún elemento de un diccionario. Y eso es bastante sencillo. Podemos llamar a estaturas y podemos llamar al método o la función updateValue. En este caso, si yo pico en updateValue, me va a pedir dos parámetros que va a decir cuál es el valor que quieres actualizar, o sea, a qué lo quieres cambiar y cuál es el elemento que quieres cambiar. En este caso, supongamos que Raúl ya creció 5 centímetros, entonces 165 más 5 va a ser 170 centímetros. ¿Y cuál va a ser la llave? La llave va a ser Raúl. Entonces ponemos esto. Y si yo llamo ahorita a estaturas, ¿qué creen que pase? Pues en efecto me va a poner o me va a decir que el diccionario estaturas ha sido cambiado y ahora Raúl ya mide 1,70 metros o 170 centímetros. Entonces, básicamente esto se
se reduce lo que son los diccionarios. Asimismo también podemos rápidamente eliminar algún elemento. Nada más aquí como rápido podemos poner estaturas. Podemos remove value. Si ponemos remove value from key, lo que va a hacer aquí, si yo le digo que me quite la estatura de Daniela, lo que va a pasar es que me va a quitar ese valor por completo. Ya no va a existir. O sea, solo voy a tener a Raúl aquí. ¿Por qué? Porque en la línea 17 nosotros removimos el valor que tenía Daniela. Y si removemos el valor que tenía Daniela, significa que pues, ya no hay ninguna llave para Daniela. Porque ya ese valor no existe. Entonces, así podemos eliminar elementos de un diccionario. Y justamente la diferencia, o bueno, algo que caracteriza mucho a los diccionarios es el qué tan rápido podemos accesar elementos dentro de sí mismo y lo que podemos hacer con ellos. No me voy a meter a terminología tan técnica, pero digamos que el acceso y manipulación de diccionarios lo podemos hacer básicamente en un tiempo más rápido a un arreglo. Y pues básicamente digamos que es lo más básico que nosotros podemos hacer con el tema de diccionarios. Si acaso nosotros podemos jalar todas las llaves y todos los valores en arreglos diferentes, sí. Eso viene en el libro. Si quieren lo hacemos nada más rápido y ya con eso terminamos. Nosotros podemos separar un diccionario, lo podemos separar en dos arreglos. Un arreglo, en este caso, que sea de nombres y un arreglo de estaturas. Simplemente vamos a poner let nombres. Esto va a ser igual a un arreglo. Y a este arreglo le voy a mandar justamente a estaturas. Punto. Llaves. Porque recordemos que el key o las llaves de este diccionario son los nombres. Entonces, al hacer esto, estoy creando un arreglo con las llaves de la estructura. En este caso, el diccionario, perdón. Las llaves de este diccionario son nombres. Si yo quisiera let estatura en centímetros, nada más para que no me mande error si lo llamo estaturas, lo vamos a igualar a arreglo. ¿Y qué le voy a mandar a arreglo? Pues quiero que este arreglo nada más sea de las estaturas. Entonces nada más voy a poner .values. Al momento de que nosotros hacemos esto, ya aquí ahorita me pone un valor, el nombre es Raúl. ¿Y cuánto mide Raúl? 1.70. Entonces, de esta forma nosotros podemos separar un diccionario en dos diferentes arreglos. Un arreglo que sea con las llaves y otro arreglo con los valores. De nuevo, esto nada más es como brevario cultural si quisiéramos separar algún diccionario, pero no lo vamos a utilizar tan a detalle esa parte. Entonces, básicamente ya con esto terminamos el tema de colecciones. De nuevo, sé que estamos yendo bastante rápido, pero el tema de diccionarios, podemos visualizar los diccionarios como unos arreglos más potentes, digámoslo así, donde podemos tener por índice, podemos tener cualquier valor, por eso es una llave, porque puede ser un string, puede ser un int, puede ser un double, puede ser lo que nosotros queramos. Y pues ya vimos cómo nosotros podemos agregar elementos a un diccionario. Solamente tenemos que crear la llave de forma arbitraria. Podemos aquí poner lo que queramos, siempre y cuando sea de tipo string o el tipo de dato que hayamos declarado en el diccionario sin ningún problema. Y entonces, pues de nuevo, básicamente ya sería, hasta aquí llega el tema de diccionarios ahorita. Pero ya la siguiente sesión, no se preocupen, ya nos acercamos de nuevo a empezar con Xcode. Y ya podremos podremos empezar con el tema de introducción a UIKit. Pero la siguiente sesión vamos a terminar la última de teoría, que es el tema de ciclos. Es un tema bastante sencillo, no se preocupen. Pero pues sí, ahorita ya se acabó el tiempo porque sí me pasé un poco. Pero pues ya nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima.